Trump obliga a Europa a despertarse en defensa, y esto es muy importante. Nos han dicho durante años que Europa era una potencia global. Nos dijeron que Bruselas era el gran faro moral del mundo. Nos dijeron que el estado de bienestar lo podía pagar todo: pensiones, subsidios, transición verde, burocracia, deuda infinita y también defensa de primer nivel. Y ahora llega la realidad. Europa descubre que no puede vivir al mismo tiempo del paraguas militar de Estados Unidos, del gasto público descontrolado y de una deuda que no deja de crecer. Trump no ha destruido a la OTAN. Trump ha puesto delante del espejo a una Europa que llevaba décadas viviendo por encima de sus posibilidades y dando lecciones al que pagaba buena parte de la factura. La pregunta ya no es si Europa debe defenderse. Claro que debe defenderse y claro que va a tener como socio Estados Unidos. La pregunta es quién paga esa defensa después de años de despilfarro, impuestos confiscatorios, energía cara y dependencia militar de Washington. Vamos a hablar de todo ello. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias a todos los que os suscribís, a los que compartís este vídeo y a los que entendéis que la economía no va de titulares bonitos, sino de incentivos, recursos escasos y facturas que siempre acaban llegando. Y fijaos, porque el tema de hoy no es solamente defensa, no es solo la cumbre de la OTAN, no es solo Trump, es el gran fracaso del modelo europeo. La cumbre de la OTAN en Ankara del 7 al 8 de julio de 2026 llega con una tensión evidente. Estados Unidos exige que Europa asuma más responsabilidad en su propia defensa. Mientras la alianza intenta mantener la unidad, reforzar la producción militar y convertir el aumento de gasto en capacidades reales, no solamente se habla de presupuestos. En munición, industria, equipamiento, logística y preparación, la Unión Europea está muy por detrás de sus necesidades. Reuters lo ha resumido muy bien. Uno de los grandes retos no es solamente gastar más, eso es fácil, sino hacerlo de manera adecuada, transformar ese dinero en defensa efectiva que luego genera más innovación, más empleo, más crecimiento y más industrialización. Y aquí está el dato que desmonta todo el relato. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados de la OTAN acordaron invertir el 5% del Producto Interior Bruto anual en defensa y seguridad para 2035, un 3,5% para defensa central y hasta un 1,5% para seguridad relacionada, infraestructura crítica, redes, resiliencia e industria de defensa. Esto es un cambio brutal, porque durante años nos vendieron que el viejo objetivo del 2% ya era casi una exigencia salvaje y ahora la realidad geopolítica obliga a hablar del 5%. ¿Por qué? Porque la defensa no se paga con comunicados de Bruselas, no se paga con declaraciones solemnes, no se paga con superioridad moral, se paga con dinero, industria, energía, tecnología, producción y prioridades. Y porque la Unión Europea se ha dado cuenta de que la defensa no es un gasto inútil, que la defensa es un gasto esencial para garantizar la seguridad, la convivencia y la civilización, que la Unión Europea está en peligro y que la Unión Europea está en peligro no solamente como sociedad, sino también como una de las mayores potencias en cuanto a economía y en cuanto a capacidades intelectuales, humanas y, por supuesto, empresariales. La Unión Europea está en peligro y tiene que defenderse. Y tiene que invertir en defensa, porque tienes que invertir en defensa para prepararte para lo que pueda ocurrir y además para crear liderazgo tecnológico. Y Europa ha fallado en casi todo eso. El relato oficial dice que el problema es Trump, eso siempre. Trump. Que Trump tensiona la alianza, que Trump es incómodo, que Trump exige demasiado, que Trump dice una cosa, que la otra. Siempre Trump. No. Trump es incómodo porque dice en voz alta lo que muchos gobiernos europeos no quieren reconocer. Europa ha vivido durante décadas bajo el paraguas militar estadounidense mientras gastaba en un modelo político que encima no ha funcionado. Estancamiento, descontento y alta deuda.
El dato es clarísimo. Según la propia OTAN, Estados Unidos es el país que más gasta, con un gasto en defensa estimado de casi $1 trillion en 2025. Es una cifra enorme frente a cualquier aliado europeo. Entonces, cuando un gobierno dice queremos autonomía estratégica, la pregunta es muy sencilla. ¿Con qué dinero? ¿Con qué industria? ¿Con qué energía? ¿Con qué productividad? ¿Con qué margen fiscal? Aquí está la trampa. Europa no parte de estados pequeños y saneados, parte de estados gigantescos, endeudados y fiscalmente exhaustos. Eurostat muestra que en el año 2025 el gasto público total de la Unión Europea es equivalente a casi el 50% del PIB, casi la mitad de la economía, y aún así los ingresos no llegan al 46%. Es decir, el Estado europeo ya absorbe casi media economía y no le alcanza. Esto es muy importante. No falta dinero, sobra gasto. No estamos hablando de países ultraliberales, no estamos hablando de gobiernos austeros, estamos hablando de un continente donde el Estado se lleva prácticamente la mitad de lo que se produce y aún así registra déficit y empeoramiento social. La deuda pública descontrolada. Descontrolada completamente porque además se mide con respecto a un PIB en el que se dopa con mayor gasto público. Más gasto, más deuda, más impuestos. Y ahora es importante recordar más defensa. Y la pregunta no es si la defensa es necesaria. La defensa es crítica. La seguridad nacional es necesaria. La disuasión es necesaria. La seguridad energética es necesaria. La pregunta es ¿por qué Europa llega a este momento sin margen? Y la respuesta es muy incómoda para Bruselas, porque el estado del bienestar se ha convertido en el bienestar del Estado. Durante décadas se ha construido una estructura política que promete derechos infinitos con dinero ajeno. Se ha gastado en burocracia, subsidios muy mal diseñados, una transición verde ideológica, gasto corriente, estructuras clientelares, ministerios inútiles y regulación asfixiante. Y cuando llega una necesidad real como la defensa, descubrimos que no hay margen fiscal, no hay industria suficiente, no hay energía barata y no hay capacidad productiva preparada. No es casualidad, es una política. Primero han desindustrializado Europa con energía cara. Después han asfixiado a los empresarios con impuestos. Luego han destruido la competitividad con regulación. Después han demonizado el beneficio y castigan la inversión. Y al final se sorprende de que no hay capacidad industrial para responder a un mundo más complicado. No puedes atacar al capital, castigar la inversión, encarecer la energía y luego pedir una industria militar potente de la noche a la mañana. No funciona así. La defensa seria nace de una economía fuerte y una economía fuerte necesita ahorro, inversión, energía competitiva, seguridad jurídica, propiedad privada y libertad económica. No necesita más burócratas. Y aquí llegamos al punto central. Trump no ha inventado el problema, Trump lo ha expuesto. Durante años, muchos gobiernos europeos querían una relación comodísima. Estados Unidos pagaba gran parte de la seguridad, Europa gastaba en su modelo social y luego Bruselas daba lecciones morales a Washington sobre multilateralismo, clima, comercio, fiscalidad y democracia. Esto se ha acabado. La administración Trump ha empujado a los gobiernos europeos a asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente, mientras Washington quiere dedicar más recursos al lado del Indo-Pacífico. Europa empieza a hacer lo que debería haber hecho hace años. Y cuidado porque aquí viene una segunda trampa. Que Europa debe gastar más en defensa no significa que la solución sea otro festival de deuda europea. Ya estamos viendo la tentación de siempre. Crear fondos, bancos, instrumentos comunes, deuda mutualizada, excepciones fiscales, gasto reetiquetado y nuevos planes con nombres grandilocuentes. Esto es muy europeo. Cambiarle el nombre al problema y llamarlo solución. Pero la deuda sigue siendo deuda y la deuda siempre se paga. Se paga con más impuestos, con más inflación o con menor crecimiento. Se paga con salarios reales más bajos, con menos inversión, con más presión fiscal y con más dependencia del Banco Central. Cuando un político dice lo financia Europa, lo que quiere decir es que lo pagará el contribuyente y siempre paga el mismo
paga el trabajador al que le suben los impuestos, el autónomo, los empresarios, el joven que no puede acceder a vivienda porque la economía no crece y el Estado destruye oferta. Esa es la gran estafa moral. Durante años te han dicho que el gasto público era solidaridad, que la deuda no importaba, que los tipos cero eran gratis, que imprimir dinero no tenía consecuencias, que subir impuestos era justicia social, que la transición verde subvencionada no tendría coste, que la burocracia era protección. Nada de eso era cierto. Y ahora, cuando hace falta defensa real, descubres que el Estado ya se comió el margen. No es que la defensa sea el problema es que el Estado europeo ha malgastado durante años el dinero que ahora necesita para lo esencial. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Bruselas habla muchísimo de autonomía estratégica, pero autonomía estratégica no es hacer ruedas de prensa, no es aprobar otra directiva, no es lanzar otro fondo. Autonomía estratégica no es prohibir, limitar, grabar y después lamentarse de que Estados Unidos y China nos adelantan. Autonomía estratégica es tener energía, industria, capital, tecnología y defensa. Y Europa ha debilitado casi todos los pilares. La cumbre de Ankara no es solo una cumbre de defensa, es una auditoría brutal al modelo europeo. Dice una cosa muy sencilla: habéis gastado muchísimo, pero mal, y lo habéis hecho mientras habéis hundido vuestra competitividad y vuestra capacidad. Habéis hablado muchísimo de autonomía, pero dependéis cada vez más de Estados Unidos. Y el ciudadano debe entender algo fundamental: la seguridad no es gratis. La defensa cuesta dinero, pero un Estado que ya casi se lleva la mitad de la economía no puede endeudarse más para presentarse como víctima. No, el Estado europeo no es víctima, es responsable. Europa tiene que elegir: o sigue con el modelo de decadencia, gasto público descontrolado, deuda, impuestos, energía cara, regulación y dependencia, o vuelve a la responsabilidad, disciplina fiscal, libertad económica, inversión privada, competitividad, innovación, energía abundante y defensa real. No hay tercera vía. Que no te engañen.